Hola, soy Andrés Duque, soy cineasta y estoy aquí en el 3xDoc junto a Víctor Kosakowski en 3 días de mucho cine, mucho diálogo y sobre todo pasándomelo muy bien. Sí, yo creo que fueron dos personajes que se me cruzan de maneras muy diferentes. Una, Iván Zulueta, desde luego desde mi pasión por el cine. El día que veo Arrebato me veo totalmente identificado con la película. Y claro, cuando me vine a vivir a España, lo primero que hice fue intentar encontrar a Zulueta. Luego intentar pues hacer un documental con él. Y y luego con Rosemary fue un producto al azar, totalmente. Yo estaba caminando por esa esquina donde hace el ritual y casualmente en lo que iba caminando piso unas reglas de plástico y en esas reglas está escrita la palabra Iván, ¿no? Una vez más, la magia de la que hablaba Kosakowski ayer en su masterclass, que son un poco el motor de vida y de querer hacer cosas, ¿no? Yo lo primero mm, que hice fue intentar ver porque estaba la palabra Iván escrita con reglas de plástico en el suelo. Y cuando empiezo a mirar me encuentro con una mujer que está haciendo un ritual y me quedo fascinado con ella. Entonces, sin saber por qué, sin reflexionar mucho de por qué me interesaba tanto, empecé a ir todos los días a verla y me encuentro con un mundo fascinante, ¿no? En el que desde luego tenía claro que quería hacer un documental sobre ella. Y ella, en su manera de trabajar, que yo creo que es bastante artística, aunque ella no lo ve así, eh, había una necesidad de conectar ya no solo con su entorno, sino también con algo místico. Algo místico que a través de la cámara se entendía muy bien, incluso sin necesidad de contarlo. Entonces yo encontré que esto era muy cinematográfico, era muy bonito de grabar y así que también después de muchos meses de estar con ella hasta que me acepta y decide hablar conmigo y acepta hacer el documental, pues entonces me embarco a grabarlo. Para mí, Zulueta es un poco mi Freud y Rosemary, la de Paralelo 10, es un poco mi Jung, ¿no? Son como dos polos allí que han venido jugando constantemente en mi trabajo. Claro, es algo que yo he venido entendiendo un poco a lo largo. Yo creo que la locura es necesaria. Y ahora incluso creo que la locura es importante para entender la sociedad hoy día, ¿no? La sociedad hoy día entendida como una sociedad global, capitalista, es una sociedad totalmente esquizofrénica. Entonces, responder con esquizofrenia desde el arte yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Es un poco, la esquizofrenia es un poco el síntoma, pero también es el antídoto, ¿no? Para reflexionar o para reaccionar frente a ella. A mí me molestaba mucho al principio la idea de aceptarme como Peter Pan, porque siempre hay el prejuicio de que Peter Pan es una figura infantil, este ser con mallitas a mí eso no me interesaba mucho. Pero me gustaba más Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que desde luego es más interesante, es más erótica, era, no sé, es la musa de los surrealistas, ¿no? Había una serie de referentes que a mí me gustaba más Alicia. Pero Peter Pan, claro, por un lado, por supuesto, el hecho de que Iván era un Peter Pan confesado. Luego me fui encontrando con personas o personajes que me interesaban muchísimo y curiosamente Peter Pan iba apareciendo, ¿no? En sus relatos. Y te hablo desde Andrés Caicedo, el escritor caleño, colombiano, o un cineasta a quien adoro, Antoni Padrós, por ejemplo, Jaime Chávarri, sus primeros cortometrajes son totalmente Peter Panescos, ¿no? Terence Simós, por ejemplo, su biografía se llama El beso de Peter Pan. Eh, Eduardo Jaro Ibars, por ejemplo, es un personaje totalmente Peter Panesco. Es decir, la contracultura de repente estaba llena de personajes que consciente o inconscientemente utilizaban al mito de Peter Pan con un propósito, ¿no? Y creo que ese propósito, más allá de
atender como un deseo de ese niño interior, tiene que ver con una lucha contra lo establecido, ¿no? Una lucha contra el determinismo. Y entonces ahí fue cuando me encontré con Peter Pan y lo veo como una figura protopunk, ¿no? Como un verdadero rebelde. Entonces ahí de repente me sentí como muy a gusto con este personaje, ¿no? Y lo defiendo a capa y a espada. Incluso eso que le achacan tanto de ser un personaje asexuado, ¿no? Que es como lo vemos en Walt Disney, ¿no? Un personaje no tiene pena, es un personaje como que evita en todo momento los ataques de Wendy, ¿no? Muy ingenuos, pero claro, luego lees el libro que lo inicia todo, que es El pajarito blanco, es una novela que dentro de muchas cosas también es una novela muy erótica y que habla de sexo abiertamente, y yo lo recomiendo, es un libro fantástico. Sí, bueno, todo cineasta yo creo que en esencia es voyeur. Eh, y porque sabe encontrar, no sé, ciertas pulsiones en las imágenes y, no sé, en lo personal creo que me identifico también más por el voyeur, quizás porque yo, ahora quizás no lo sea tanto, pero antes era una persona muy tímida y, y siempre estaba observando, más que hablando o no sé, destrozando o agitando. Yo era una persona que siempre estaba, asumía un rol de observador, ¿no? En donde me encontrase. Y entonces, bueno, luego mi vida desde pequeño también estuve siempre muy metido en una sala de cine. En Caracas estuve siempre en el cine, entonces claro, eso desarrolla todo tu potencial de voyeur, ¿no? Y lo practico con frecuencia. Incluso anteayer fue muy bonito que con Víctor Kosakowski hicimos como una especie de ruta alrededor de la Filmoteca, ¿no? Era como una ruta en espiral, ¿no? Que él mismo planteó porque no quería estar sentado, yo tampoco, entonces dijimos, bueno, vamos a dar una vuelta. Y empezamos a dar una vuelta que fue como increciendo, ¿no? A lo largo, alrededor de la Filmoteca, y prácticamente no hablábamos, era sencillamente un ejercicio de ir a observar. Y esto es algo que yo creo que se debe practicar a diario. Yo creo que hoy más que nunca la mejor manera de acercarse a la realidad es a través de la ciencia ficción. Quiero decir, desde una sociedad de hiperabundancia de imágenes y donde la realidad, el concepto de realidad está tan cuestionado, la ciencia ficción acaba siendo como el efecto, el plugin de la realidad, ¿no? Bueno, esta película, La constelación Bartleby, fue un encargo que vino de parte de la Agencia de Promoción Espacial en Barcelona, y iba a estar incluida en una exposición que hacían sobre investigaciones de la European Space Agency sobre el espacio. Entonces encargaron a dos cineastas a que hicieran dos cortometrajes aprovechando el material de archivo con el que cuenta la European Space Agency. Entonces yo pues lo que hice fue plantearme un viaje, un poco de ciencia ficción, y me fui a los Pirineos, cogí un coche, y el plan, también sin guión previo, sin nada, pero el plan era intentar hacer una película de ciencia ficción con registros documentales, ¿no? Con imágenes de registro documental. Y entonces, bueno, di con Canfranc, que es una estación de tren así como antigua, y cuando llegué allí, claro, me encontré con esta comunidad de los hombres libres de Fahrenheit 451, ¿no? Y entonces ahí me planteé hacer un poco la historia de qué pasó con esa gente ahora, ¿no? Y bueno, es una película que está dividida como en dos partes. La primera utilizó el material de archivo de la European Space Agency, y entonces planteó una historia de un astronauta que descubre una nube donde están todos los libros que se han escrito y no se han escrito, un poco una idea así como borgiana. Pero bueno, que este hombre, en vez de hacer algo útil con ello, en todo caso lo que es un desgraciado que lo que hace es capitalizar con esos libros y ganar mucho dinero. Y la segunda parte es la historia de los hombres libros, ¿no? O sea, son historias que giran en torno a la literatura, pero desde una óptica de ciencia ficción y con registro documental. Yo me siento
de alguna forma también un creador de ficción. O sea, creo que nos pasa a todos, ¿no? Que por mucho que intentemos mantener un distanciamiento de las cosas, acabamos siempre falseando, mintiendo. Yo creo que esto es válido, ¿no? Por algo en Color Perro que Huye empiezo con ese cartel, ¿no? Que dice, bueno, van a ver imágenes que son mías, pero en realidad verdades no son. Y es como para que el espectador no se cuestione ya si esto es verdad o no es ficción, que lo vean como una película y punto. Yo hago las películas que quiero, no, las que no puedo, bueno, son las que sencillamente no consigo hacer, pero no porque me haga falta dinero, qué sé yo. Es decir, en el futuro no me planteo hacer cosas con más parafernalias o tecnicismos o qué sé yo. Lo que no quiere decir que un día no utilice un traveling lateral para hacer un plano, pero me gusta trabajar con lo que tengo más a la mano, más al alcance. Y en ese sentido, o lo que me ofrecen, ¿no? Como en el caso de la European Space Agency, me ofrece este material y pues vamos a trabajar con ello. Yo estoy feliz como lo estoy haciendo ahora y o sea, me siento satisfecho con los recursos que utilizo ahora para hacer cine. Claro, es la pregunta del millón. Sí. Siempre que te lo preguntan se te olvida. Y es tan raro porque yo, como dices, me gusta mucho la ficción y, por ejemplo, ahora me veo totalmente sorprendido y arrebatado con el cine de Bergman, una cosa que yo jamás pensé que iba a revisitar, que iba a volver a revisar. Sin embargo, pues ahora me ha dado por ver Bergman y estoy fascinado, ¿no? Estoy redescubriendo un gran autor. Y hay autores que me encantan, desde Fellini, autores más contemporáneos, pues no sé. A mí me encanta David Lynch, siempre lo he dicho, y ese aspecto fantasmagórico que yo creo que es muy cinematográfico. Raúl Ruiz, por ejemplo, es un cineasta que admiro un montón. James Van Meyer, yo creo que los surrealistas, ¿no? Los que han sido así como surrealistas dentro del cine, James Van Meyer, Raúl Ruiz, son gente que a mí me fascina. Carlos tiene mucha razón con esta idea de que hay que perderle respeto al cine. Y esto no quiere decir que nos estemos burlando o estemos siendo unos reaccionarios necesariamente. Pero desde luego en las escuelas nos enseñan a los grandes autores y nos dicen, miren esto es lo que para lo que venís, pero vosotros no vais nunca a hacer algo así, porque no, igual no, igual no, porque son otros tiempos y nos toca hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante empezar a situarse como cineasta hoy día, ¿no? Que en torno a qué realidad vivimos, con qué materiales utilizamos y cómo reaccionamos también en relación a la historia, ¿no? del cine, o sea, cómo nos situamos y hacia dónde podemos apuntar, ¿no? Esto, claro, depende de cualquier persona y no es reprochable que haya gente que quiera hacer cine solo para ganar dinero, ¿no? Pero en mi caso, sí, y yo creo que en el caso de muchos, ¿no? autores aquí en España ahora, que sí sienten no un rechazo, pero no se sienten incómodos dentro de los cánones tradicionales de lo que puede ser el cine español. Sí hay una conciencia muy presente en sus películas de los materiales con los que trabaja, del momento en el que están viviendo. Y entonces hay que aprender a perder el respeto al cine porque hay que aprender hay que partir de cero de alguna manera, ¿no? Porque al fin y al cabo lo primero es aprender a construir una identidad creativa, artística, como le quieras llamar, y luego intentar relacionarla con el contexto. Entonces no puedes, o yo creo que sería un error empezar a decir, no, es que voy a hacer cine como lo haría tal persona, ¿no? Y eso es algo que suele ocurrir mucho, ¿no? Desde el lado de la más académico, institucional. Tú tienes que pertenecer a una herencia, ¿no? Tú tienes que tener un autor que es de tu país y al que tú, digamos,
vas a absorber todo y vas a transformarlo y llevarlo a otra cosa. Y claro, en mi caso no es operable porque ni soy español y en Venezuela tampoco tenía ningún referente. Entonces, bueno, fíjate que quizás Zulueta acabó siendo uno, ¿no? Pero ya era más por una cosa puramente cinéfila. A mí lo que me despierta un enorme placer de estar con Zulueta es su cinefilia, ¿no? Y eso es algo que yo, desde luego, siempre he tenido. Para mí la música siempre ha sido muy importante porque yo de pequeño estuve en un conservatorio. Estuve muchos años estudiando violín hasta que llegó un punto en el que la rigurosidad y lo estricto que son los conservatorios te dicen, señor, usted o sigue adelante con esto y se entrega por completo o mejor lo deja, ¿no? Y eso es un gran error porque igual para mí, claro, yo en aquella época era muy niño, yo no podía pensar en cosas más profundas o proyectar mi vida como músico más allá del momento. Pero igual para mí hubiese sido ya bonito, importante, interesante tocar música para mis amigos en una fiesta. Y no, o sea, lo que te dicen es que usted tiene que ser el próximo Paganini o si no, olvídelo. Y claro, cuando me soltaron esta pregunta a mí era como, creo que lo dejo, ¿no? Esto no... Me gusta la música, pero no creo que vaya a ser el próximo Paganini, ¿no? Y así que lo dejé completamente. Y creo que hice bien. Yo cuando vi La pianista de Haneke, yo me sentí muy identificado con ella, porque yo creo que yo hubiese terminado con las mismas perversiones de esta mujer, ¿no? Porque justamente mi percepción del conservatorio es de un lugar muy, muy perverso, ¿no? Pero bueno, lo cambié por tener más tiempo para, pues, primero para sociabilizar, que era algo que yo a esa edad había perdido completamente, no tenía amigos. Y entonces fue como eso, a los 2 años pues empezar a tener tiempo para ir a fiestas, estar con amigos, y para volver al cine, desde luego, que siempre fue algo que desde muy niño estuve siempre allí en las salas de cine y sobre todo tragando cine duro, ¿eh? O sea, yo de pequeño ya veía Buñuel, veía Resné, veía Baida, veía cineastas de línea dura que, aunque no entendía nada de lo que estaba viendo, en vez de generarme o producirme rechazo, más bien me quedaba sorprendido, quería entender o buscaba formas de entender lo que estaba mirando, aunque eran realidades muy, muy ajenas a mí. Entonces ya me dediqué completamente a ir a la cineteca, a la cinemateca en Venezuela y a seguir viendo cine. Y desde entonces empecé a tragar cine muchísimo, ¿eh? Podía hasta ver 4 películas al día. Hacía listas, o sea, el ticket del cine, ¿no? Lo pegaba como una especie de tarjetita, ponía ficha técnica de no sé qué. Claro, todo esto previo a la época del internet y de tal, o sea, en aquella época era como una manera de hacer un inventario de lo que iba viendo para no olvidarlo, ¿no? Es extraño y eso yo creo que solo lo vive la persona que emigra a otro país, pero empiezas a tener un problema con ciertas ideas de lo que es tu identidad. Incluso porque bueno, al fin y al cabo cuando te mudas a otro país lo que quieres es adaptarte, eso está claro. Y eso implica sacrificar cosas, ¿no? Que son también importantes de tu vida o que forman parte de tu identidad. Y de repente te puedes llegar a encontrar en una situación tan extraña que sientes que no tienes identidad, ¿no? Te sientes un poco extraño. Pero bueno, yo siempre me he sentido extraño, entonces claro, esto de alguna forma pues tienes que lidiar con ello. Lo que sí he querido siempre, al principio no lo racionalizaba mucho, pero que se ha hecho cada vez más presente en mis películas, es que hablo desde el yo y sobre todo borrando ese fondo como contexto político o geográfico. Es decir, mis películas, igual en Color Perro que huye no tanto, pero sobre todo en Ensayo Final para Utopía, da igual si estás en Mozambique o estás en Venezuela o estás en España. Cuando yo borro, digamos, ese límite geográfico, de alguna forma estoy dando al espectador la posibilidad de que conecte con otra cosa, ¿no? Y esa cosa son las emociones.
Entonces, en mis películas, de una manera muy abstracta, hay una conexión también con lo social y con lo político, y que ocurre de manera más transversal o menos directa. En el caso de Ensayo Final para Utopía, hay un deseo de encontrar en esas imágenes revolucionarias un deseo utópico, pero que se expresa a través del baile y que se expresa a través de una persona que está muriendo, que es mi padre. Entonces, esa idea de centrarme en los cuerpos y en el movimiento, unos con fuerza y otro que no, yo creo que hago una lectura política, ¿no? Que me gusta esa posición, porque creo que debe ser la posición del cineasta, ¿no? Hacernos conectar con la realidad de una manera diferente, ¿no? Llevarnos como un poco al límite experimentar al límite de la realidad. Yo no me escondo de la realidad. Yo creo que en esa abstracción, en esa manera de ver las cosas, intentar ver las cosas de manera diferente, me acerco a una manera más pura de ver la realidad, porque es una manera más sensorial, si se quiere. Es una manera de ver la realidad más directa, más bruta, más pura, ¿no? Y entonces no pasa por una lógica racional, conceptual de los hechos. Y yo no digo, por supuesto, que no se deba hacer otro tipo de cine que sea más, digamos, testimonial y que de alguna forma intente hilar y explicar un contexto. Yo creo que es necesario. Pero para mí lo que me interesa es mirar de esa otra manera y encontrar nuevos caminos que creo que sí que hay un vacío un poco, ¿no? de estas maneras de entender la realidad. Que no ocurre en otras disciplinas, por ejemplo, porque en la pintura pues sí que hay una forma de conectar con la realidad de una forma más perceptual. En la música, desde luego, podemos escuchar música de Mali, de cualquier lugar del mundo y conectar con ella de una forma que no sea racional. A mí me gustaría llegar a hacer eso con el cine, es decir, me gustaría llegar a hacer música con el cine. Bueno, esto de la autorrepresentación en las películas, lo que podría ser el ensayo autobiográfico, en mi caso, y porque, como te he dicho antes, yo vengo de ser muy tímido y ahora no lo soy tanto, o soy tímido por algunas cosas, poco a poco me he intentado aparecer delante de cámara. Sin embargo, yo creo que mi verdadero yo no está justamente en mi autorrepresentación, es decir, en el salir delante de cámara, sino en el cuerpo fílmico, o el cuerpo, como lo quieras llamar, sí, los materiales, ¿no? Esos materiales tienen que hablar tanto de mí que hace que no sea necesario que yo esté enfrente de la cámara. Entonces, eso me interesa. Pero bueno, hay momentos donde sí decido aparecer, y porque ayuda, ¿no? Ya mirándolo con distancia ayuda a poner en orden las imágenes y a enlazar cosas, ¿no? Y entonces en Ensayo Final para Utopía sí que hay momentos, poquísimos, ¿no? Pero sí hay momentos donde aparezco. Pero bueno, sí con mucha conciencia de por qué aparezco y para qué es útil, ¿no? Que aparezca yo delante de la cámara. Pero está claro que si yo hago cine yo solo, no voy a falsear la cosa en el sentido de que voy a haceros pensar de que hay un equipo detrás, ¿no? Yo soy la persona que está detrás de la cámara, con lo cual soy yo la persona que está manejando esa cámara y esos movimientos de cámara pues ya soy yo, ¿no? Soy yo que está detrás de esa imagen. Entonces, ¿para qué salir yo si ya el movimiento está hablando de mí, ¿no? Y un día me desperté con esta idea loca de hacer una película autobiográfica que empezara yo viajando de Polizón en un tren con 30 euros en la cartera y buscar un tren que ya tenía localizado, que paraba justamente debajo de un puente y empezar una película allí, ¿no? Por supuesto, esto es una idea suicida, ¿no? Es una idea que tiene mucho de tontería, pero bueno, para mí representaba también una forma de romper Tiene un deseo como de hacer algo tan diferente que bueno, que esto era lo que me parecía lo más evidente. Y entonces, claro, ese viaje que en principio iba a ser un viaje hacia lo desconocido, se ve
interrumpido porque me fracturó un tobillo y me obliga a pasar unos meses en cama, inmovilizado. Y ese viaje que iba hacia un viaje exterior, pues se convierte en un viaje hacia el interior. Fue el momento de, por un lado, sumergirme de lleno al mundo del internet, cosa que ya había hecho, ya hacía, por supuesto, pero no con tanta dedicación, de meterme de lleno a explorar el YouTube, ¿no? A explorar esa selva espesa que es el YouTube y encontrar cosas fascinantes, encontrar que realmente sí habían elementos cinematográficos allí, o sea que podríamos incluso repensar el cine desde estas nuevas tecnologías, estos nuevos medios, y la posibilidad también de trabajar con algo autobiográfico, porque al igual que había imágenes en mi disco duro de YouTube, de películas que tengo en mi colección de películas, fotografías, música, también estaban por supuesto estas imágenes que en cama empiezo a digitalizar. Empiezo a guardar todas en un disco duro, archivarlas y sobre todo para tenerlas más a la mano, que era algo que siempre quise, ¿no? Porque da pereza coger una cinta de vídeo, empezar a revisar, ¿no? Y esto, y esto, y esto. Y luego dices, algún día utilizaré esa imagen, pero se te olvida, ¿no? Porque igual no la apuntas. En cambio, con el hecho de digitalizarlas, ya están ahí, ¿no? Están listas para ser montadas en un disco duro y para ser utilizadas por un programa de edición. Entonces, nada, me dediqué a eso y empecé a hacer selección y empecé a montar. Empecé a montar de una manera libre y sin pensar realmente a dónde me iba a llevar todo esto. Entonces fue un proceso interesante que luego, cuando me invitaban a dar charlas, yo lo que hacía era que llevaba estas imágenes y llevaba también textos de cine, que yo creo que ahí está el componente terapéutico también, porque de alguna forma llevaba, bueno, por ejemplo, cine devocional de Dostoyevsky o algún libro de Perseverancia, el libro de Hollis Frampton, o había libros que son como referentes que los lees ahora y dicen, bueno, o el Decálogo de Kossakovsky, son libros o textos que los lees y te da ganas de hacer cine, ¿no? Y era un poco eso, yo creo que había un componente terapéutico allí y esto hacía que conectara muy bien con los estudiantes de cine. Y entonces nos poníamos a leer textos, yo mostraba imágenes, yo contaba las imágenes, era como una especie de cine en directo. Y un día decidí que podía cerrar esto en una película, ¿no? Y entonces ahí surge Color Perro que Huye. Y bueno, sorprendentemente la película empezó a tener como mucho interés, ¿no? Y entonces pues seguí explorando esto de trabajar ya no con mi cámara, digamos, profesional, sino trabajar también con distintos dispositivos, distintos tipos de imágenes. Y Ensayo Final para Utopía es una película prácticamente grabada con una cámara de teléfono móvil y con imágenes de archivo de otras películas. Y entonces pensé que esto era una manera a mí me estaba resultando muy interesante de seguir explorando. Entonces por eso ahora, cuando estuve en Venezuela, pues me he traído las cintas de Hay-8 y he dicho, aquí hay material como para otra película. Entonces estoy trabajando con eso, ¿no? Siempre desde lo emocional, más que explicar contextos específicos de mi vida. Sí, el título es Ensayo Final para Utopía, que además me gusta utilizar títulos que no tienen necesariamente relación con la película. Ensayo Final para Utopía viene de una cita de un autor que se llama Robert Stam y que habla sobre el carnaval, y que lo encuentro gracias a Loic, que estamos trabajando juntos en un programa sobre lo subversivo y lo carnavalesco en el cine experimental. Y a mí me vino muy bien porque él decía, Robert Stam, que en los cuerpos del carnaval, en la danza, es donde realmente hay un espíritu de subversión y una posibilidad de una utopía. Entonces a mí me venía muy bien para de alguna forma apoyar esta idea de que en estos bailes del Día de la Revolución de Mozambique había una energía que se desprendía de esos cuerpos, que allí está un poco la semilla de lo utópico, la posibilidad de un cambio. Yo creo que el caos es importantísimo, ¿no?
Y el caos en realidad es una utopía, ¿no? El caos, o sea, siempre vas a poner en orden las cosas y eso va a romper con la idea del caos. Yo quisiera poder hacer una película totalmente caótica y sin embargo es imposible, no se puede. Pero sí invocar el caos, ¿no? Sí, de alguna forma poner al límite ese orden al que estamos acostumbrados a ver una historia. Experimentar con esta idea de supuesto caos o supuesto desorden. Son un poco las contradicciones de cualquiera. Yo me considero mentalmente caótico. Sin embargo, soy muy organizado con mis imágenes y con lo que trabajo, con los materiales con los que trabajo. Mi cámara está impecable, está muy bien cuidada, está en su sitio. Me gusta que esté allí, saber que está todo en orden. Mis cintas o mis quick times están perfectamente agrupados. Entonces, es raro, ¿no? Porque no soy caótico en eso. Y sí, esto por supuesto en mí despertó como una preocupación también, porque hasta qué punto realmente necesitamos estar creando imágenes constantemente. Y yo creo que es un error. O sea, yo creo que es necesario practicar y ejercitar, sí, pero hasta qué punto realmente tenemos que hacer películas constantemente, ¿no? Es una pregunta. Yo lo hago de manera compulsiva y yo no sé si eso es bueno. Y por eso quizás también la idea de trabajar con archivos, es, como creo que lo dije antes, una manera como ecológica de pensar también, ¿no? De decir, no voy a grabar, voy a dedicarme a dar segunda vida a estas imágenes que igual merecen ser recuperadas. Pero ahí viene un punto importante que yo creo que en eso hay mucha afinidad entre lo que hace Elías y lo que hago yo, que igual son dos formas de hacer el cine y entender el cine totalmente diferentes, pero creo que responden a algo muy del presente. Y es que sus películas son muy mentales. Y en él pues toca la parte más racional, ¿no? De nuestro cerebro, ¿no? Esa lógica excesiva, ¿no? De querer entender y ir para atrás ¿no? Y encontrar nuevas formas de reestructurar, ¿no? La historia de la película. Yo sin embargo respondo más a una lógica de lo no sé, lo más abstracto que puede suponer, ¿no? El cómo funciona nuestro cerebro. Y esto del cerebro no es poca cosa. Yo creo que el cine ahora tiene más que ver, no tiene tanto que ver con el punto de vista de un autor, sino cómo funciona nuestro cerebro. Yo creo que cuando nuestros conceptos de realidad se ponen en duda, ¿no? Justamente por la virtualidad de las imágenes, porque ya no sabemos si lo que estamos viendo es verdad o es mentira, porque ya todo puede ser retocado digitalmente. Es decir, en este contexto actual, donde ya una imagen no es indicio de que es algo real, esa relación con la realidad cobra otro sentido y tiene que ver más con el hecho de cómo nuestra mente construye y da lógica a esa realidad. Es decir, que las películas de Elías son películas totalmente cerebrales. Yo creo que las mías también. Como te dije, claro, muchos estudiamos en escuelas de cine y nos enseñan cierta ortodoxia de lo que debe ser un documental. Y yo recuerdo en el 2005, cuando presenté para el O10, la secuencia final donde hay un personaje cantando My Way de Frank Sinatra y que desaparece, produjo un rechazo que yo no me esperaba. Y para mí tiene una lógica perfecta, ¿no? Y sin embargo me encontré con que el público era muy conservador con su entendimiento de lo que era un documental. Entonces, para mí esa escena es fundamental, fue fundamental para mí. Fue decir, sí hay que ir un poco más allá. Y estoy trabajando en el digital. Esto supone otra manera también de entender la realidad y donde sí puede entrar un personaje que se desaparece. Y que esto puede ser también hablar de la realidad. Y que, claro, en Color Perro que Huye, pues ya creo que
hablo más sobre qué es el cine desde lo digital, ¿no? Y ensayo final también, por la idea de que trabajo con archivos, son películas más de montaje, son películas más mentales, son películas donde la lógica es más un fluir de imágenes, ¿no? Un poco como hemos aprendido a la cultura del videoclip, ¿no? Que en el videoclip, o el éxito que ha tenido el videoclip es, más allá de su éxito mercantilista, lo que ha conseguido es que empaticemos con imágenes de una manera totalmente sensorial, ¿no? Los afectos son puros en el videoclip, ¿no? Nos encanta porque vemos cosas que nos llegan directamente con una carga afectiva muy, muy fuerte. Y a mí eso me gusta. Además que me gusta que las imágenes, si bien en ensayo las pinto, digitalmente las pinto, pero me gusta que el espectador tenga la sensación de que está viendo imágenes prácticamente sin editar, ¿no? En Color Perro que huye sí que hay mucho de eso, y son como planos secuencias, ¿no? Y a mí me gusta esa sensación de como cuando estás descubriendo un material o no descubres, hay una cinta que no sabes de quién es, te pones a verla, y eso de que no estén editadas, de que la veas como una posible película, es una, no sé si te ha pasado, ¿no? Que es muy bonito, es una sensación muy, de alguna forma la haces tuya, ¿no? Entonces me gusta trabajar con un poco con esa idea del material en bruto. Y sí, ahora, bueno, en ensayo final, cuando he utilizado efectos, ha sido por error. Y por eso me ha gustado. Las imágenes que coloreo fue por un error. Yo estaba intentando salvar algunas de las imágenes de estas películas de Mozambique que me vinieron en muy mal estado. Y aproveché un plugin que en teoría pues mejora un poco la calidad de las imágenes, porque de verdad que no eran inmontables. Y no solo las mejoró, sino que por error puse el plugin en una imagen que había grabado yo. Cuando lo puse, que era la escena aquella del perro que va caminando por la playa, me di cuenta que cuando la cámara, claro, como es grabada con un teléfono móvil, la imagen es muy inestable. Y esa inestabilidad hacía que el plugin no sabía muy bien cómo actuar, ¿no? Entonces coloreaba. El plugin coloreaba a su manera, aleatoriamente, la imagen. Y yo dije, mira, entonces estos bichitos tienen algo que decir, ¿no? Entonces lo empecé a probar con todas las imágenes y veía que funcionaba muy bien. Y es curioso porque cuando lo vi en pantalla grande, en la escena del perro, incluso me di cuenta que si bien toda la escena es a color y casi es como hiperreal, tiene unos colores muy, muy fuertes, la sombra del perro es totalmente en blanco y negro. Es decir, ese plugin entendió que la sombra era en blanco y negro y así lo dejó. Y me encanta, ¿no? Me parece fantástico. Igual con la cámara de teléfono móvil y esa inestabilidad, al principio me daba un poco de... me sabía mal, ¿no? Porque tanta inestabilidad es molesta para el espectador. Pero luego empecé a aprovecharla, a buscar maneras de aprovechar ese temblequeo de la imagen. Entonces, el momento donde ves a la niña que baila, puse la cámara encima del escenario, ¿no? Que era un escenario de madera, y claro, cuando ella saltaba, la madera vibraba y la cámara también. Entonces ahí ves que ese cuerpo de esa niña desprende como una energía muy, muy extraña que me parecía muy bonita. O me montaba en un tuk-tuk, ¿no? Y claro, las calles de Maputo están tan llenas de baches que eso era un constante, ¿no? Temblequeo de la imagen y me parecía fascinante, ¿no? Como esa imagen se destruía, ¿no? En esta aparente perfección de lo digital, ¿no? Que yo creo que hay que ir un poco en contra de eso, ¿no? O sea, justamente si el cine digital nos permite tener imágenes muy perfectas, con muy buena resolución, yo creo que hay que buscar la manera de romper con eso, ¿no? Y decir, mostrar los errores del digital. Bueno, yo creo que el reto de los cineastas es intentar pues incorporar todo esto que está ocurriendo, ¿no? Todo este exceso de imágenes, las pluripantallas, todo este flujo de imágenes, qué hacer con todo esto, y corriendo el riesgo de que al utilizarlos
pues nos quedamos como enganchados también, ¿no? Es muy seductor también de alguna manera y es muy difícil posicionarse, ¿no? Pero desde luego el reto del cine está allí, en intentar encontrar nuevas formas de relacionarnos con la realidad y de mostrar la realidad desde un mundo totalmente complejo y para nada ingenuo. Entonces, no hay respuesta realmente hacia dónde van las cosas, pero desde luego hay que mantener siempre una posición crítica y, como decía Kosakovsky, quizás los documentalistas no deberían ser personas buenas, ¿no? Que eso me encanta. Y que todo lo estético repercute en lo ético y viceversa, ¿no? Que eso es una de sus... En su decálogo es una de sus citas, ¿no? De sus afirmaciones.